Bueno, vamos a ir empezando con la primera mesa. Bueno, me toca presentar esta primera mesa. La verdad es que cuando empezamos a organizar esta jornada no previmos que el teatro de Carlos Liscano iba a tener el protagonismo que finalmente tuvo en el programa, lo cual nos da mucho gusto. Así que voy a dar paso a unas brevísimas presentaciones para poder escucharlos rápidamente. Ana Laura Barrios es licenciada en Comunicación Periodística, magíster en Ciencias Humanas, opción Historia y Teoría del Teatro. Colabora desde el 2009 en la sección de Cultura del Semanario Brecha. Andrés Papaleo es director de teatro, actor de la comedia, tallerista, técnico de gestión cultural. Cursa el posgrado en Gestión Cultural de la UDELAR, Premio Nacional de Literatura 2017 por la obra teatral Hay un león afuera. Fernando Banet, actor de la Comedia Nacional, egresado de la EMAD, participa en Carnaval como actor, director, tallerista y jurado. Es docente de cursos de formación actoral y tallerista y dirigió una de las obras breves del espectáculo Maratón Liscano. Los tres formaron parte de ese proyecto. Lucía Sommer, actriz egresada de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, posgrado en dirección en la misma escuela, docente de actuación, directora teatral, también integrante del elenco de la comedia. Y bueno, Marianela Morena es actriz, docente de teatro, una destacada dramaturga, escribió en la obra Resiliencia a partir del Furgón de los Locos de Carlos Liscano. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta jornada. En primer lugar, agradecerles a ustedes por la invitación y agradecerles, por supuesto, a todos los actores, a Marianela que está acá también. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros, primero voy a hablar un poquito sobre el teatro del absurdo y la influencia que tuvo el teatro del absurdo en un par de textos de Liscano. Pero después vamos a hacer, en la segunda parte de la mesa, una conversación con ellos, un poquito más de ida y vuelta. De hecho, si alguien quiere preguntar, también puede participar. Y vamos a estar hablando sobre la dirección que realizaron Fernando, Lucía y Andrés en lo que fue la apuesta del Maratón Liscano, que fue una apuesta que realizó la Comedia Nacional en el 2006 sobre textos de Carlos. Y bueno, y también vamos a conversar con Marianela en el 2016, perdón. La que fue en el 2006 fue Resiliencia, que dirigió Marianela Morena en un formato un poco distinto, ¿no? Porque hablábamos de que lo de ellos fue con el tiempo oficial, con la comedia, lo de Marianela fue en el teatro independiente, otro tipo de propuesta, y además también no fue sobre un texto que Carlos escribió para teatro, digamos, ¿no? Sino que fue una adaptación personal que ella hizo sobre la novela El Furgón de los Locos. Por lo tanto, nos va a interesar mucho escuchar qué tiene ella para contarnos sobre eso. Bueno, para empezar, yo hice un pequeño análisis sobre dos textos de Carlos. Hablábamos también de que dentro de lo que Carlos escribió, que fue un montón, y de lo que ustedes vienen analizando y vienen comentando, la escritura de teatro fue algo donde él llegó un poquito después. Y él comentaba que el oficio del escritor era un oficio solitario y que él se había acercado a la escritura de teatro porque justamente el teatro lo que tiene es que es un arte colectivo, ¿no? Como que uno en el teatro no trabaja solo, ¿no? Eso ya me contarán. Eso ya me lo contarán un poquito más ustedes. Y como un poco habló Hugo del acercamiento de él a Carlos, bueno, yo tuve la suerte, la verdad que en 2009 el Ministerio de Cultura, también con la Comedia Nacional, hizo un proyecto que se llamó Escuela Práctica de Autores Teatrales, donde ahí un director, que en ese caso fue Ramiro Perdomo, trabajaba con un grupo de actores de la Comedia Nacional, sobre un texto donde el autor estaba invitado a participar de todo ese proyecto de ensayos. En ese entonces hizo como una lectura dramatizada del texto de Los Idiotas, que es el que voy a analizar un poquito ahora con respecto a lo que fue las influencias del teatro del absurdo. Y bueno, ahí podemos ver, vamos a ir pasando algunas imágenes como para ir reflejando lo que fue ese proceso. Y como voy a hablar también de la obra Mi Familia, también vamos a ver fotos de una apuesta que realizó la Comedia Nacional, dirigida por Ernesto Clavijo de Mi Familia. Ahí, por ejemplo, se puede ver a Ramiro y allá atrás, no sé si se lo ve, está Carlos. Y ahí los dos actores que se ven que están sentaditos son Fabricio Gagliati
y son Alejandra Wolf. Allá está Andrea Didovics, que le tocó leer en ese caso como las didascalias, pero bueno, los dos actores que bueno, representaban a los personajes principales de esta obra, que son Ke y Ku, eran Delphi y Jorge Bolani, que fue la foto que se vio anteriormente. Pero bueno, lo voy a hacer un poquito leído, porque bueno, no me acuerdo de memoria de todo el análisis, como también hizo Hugo, pero también vamos a ir como conversando. Bueno, Carlos se acercó a la escritura para teatro en 1991. Él realizaba traducciones, adaptaciones y también dirigía sus textos. Luego de su salida de la cárcel como preso político, Liscano residió en Suecia, de donde datan sus primeros textos teatrales. En aquel país, junto a José Alanís, en el rol de actor, José Alanís era un murguista, un poeta y un artista plástico uruguayo, también conocido como Pepe Veneno, estrenó un texto de su autoría en un teatro de Estocolmo. Tal vez por esa razón sentía poco vínculo con el ambiente teatral uruguayo, prefiriendo ser más cercano a los directores franceses, por ejemplo, ¿no? Como ya han mencionado, que muchas de sus obras se estrenaron allá y tuvieron un gran éxito de público. Fueron estrenados también esos textos en el extranjero como en Francia, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Italia y Suecia. Y me gustaría rescatar acá unas palabras que dijo Liscano, digamos, en este proyecto que fue la EPAT, que después, si lo quieren ver acá, esto fue publicado también por el Ministerio de Cultura, por la Dirección Nacional de Cultura. La Escuela Práctica fue publicada y ese texto está y se puede acceder y se puede leer. Él, con respecto a ese proyecto, dijo: me interesa este proyecto porque vincula directores, actores y dramaturgos en carácter de tales. Quiero decir, donde hay tres partes y no dos, como es el caso del dramaturgo que dirige su propia obra o del actor que actúa su propio texto. Ese intercambio puede llegar a ser muy fructífero, en particular para un escritor, que es mi caso. Mi experiencia y mis vínculos con el teatro uruguayo son escasos. Esto es para mí una paradoja y un flanco débil, en la medida en que tengo una relativamente grande experiencia con el teatro francés y vínculos intensos con actores, directores y traductores franceses. Es una oportunidad para aprender, recibir información y estrechar relaciones con los teatreros uruguayos, a la vez que un estímulo para la creación de nuevos textos. Que así sea, decía Carlos en ese momento. Bueno, en el 2001, Ediciones del Caballo Perdido, y acá también traje el libro para que lo vean, publicó 11 de las obras de Carlos. Algunas son breves, la mayoría de ellas son monólogos, donde el absurdo, la construcción de una atmósfera crítica y algo pesimista, y los personajes vinculados al mundo de la burocracia abundan. El teatro del absurdo ha inspirado la escritura teatral de Liscano, tal vez por ser un estilo que plantea situaciones de un humor crudo mientras realiza una dura crítica a la sociedad. Específicamente en su texto Los Idiotas, hay una clara referencia a Beckett y a su emblemática pieza Esperando a Godot. En su escritura se reconocen las influencias del absurdo beckettiano, que aparecen en los diálogos recurrentes de sus personajes, en el recurso de la reiteración de ideas que parecen conformar un bucle hasta el infinito, un tiempo en pausa, circular, en espera. Los Idiotas también parece tener referencias del texto Fan d'Ulysse, del dramaturgo español Fernando Arrabal, que fue escrito en 1955, época que se reconoce como el nacimiento del teatro del absurdo. Él contaba en este proceso de investigación que el texto de Los Idiotas nació de la lectura de un poema del escritor español José Carlos Cataño, que se titulaba Virtud de la sangre débil, que describía una situación similar a la de los protagonistas de esta pieza, que, si no la han leído o no la han visto, son 4 idiotas que avanzan por el camino mientras se arrastran. Aquí aflora una de las características del teatro del absurdo, que es la fuerte presencia de los rasgos existencialistas en los personajes. En Los Idiotas hay 4 personajes, que son Ke y Ku, que eran los que veíamos ahí, que eran Jorge y Delphi, el idiota 1 y el idiota 2, que en esa lectura dramatizada la representaban Fabricio Galviati y Alejandra Wolf, que repiten la misma acción: avanzar caminando mientras uno arrastra al otro. No conocemos su destino, es un dato que parece no importar, y tampoco conocemos su propósito en ese tránsito. Tampoco importa el lugar donde se encuentran, que puede ser un sitio imaginario. En esa lectura dramatizada, Delphi Galviati, que interpretaba Ke, y durante el trabajo de composición de su personaje destacaba su costado existencialista. Y Delphi reflexionaba: siempre estamos encontrando cosas sobre el texto. Cada vez veo más que existe una angustia existencial en que trasciende,
siento que ese drama filosófico de ser, de estar, de pertenecer, es bastante abismal. Plantea un interrogante del hombre de hoy y eso es lo que siento en la escena. El absurdo profundiza sobre la condición humana, la soledad y la angustia del hombre y en el uso de objetos símbolo devela una intención metafísica. Recordemos autores además de Beckett como Ionesco, Genet, Arrabal, Adamor. En los idiotas, Liscano realiza una fuerte reflexión sobre los vínculos humanos, un poco lo que estaba comentando Hugo, ¿no?, sobre el resto de su escritura. Características también del absurdo sobre la condición de ser y estar que evoca aquel existencialismo que mencionaba Delphi. K y Q son dos personajes que en el texto no se describen por su género, por ejemplo. Esta decisión del autor busca universalizar ese absurdo. Como es rasgo de este género dramático, la noción de identidad individual se pierde para dejar su sitio a una pluralidad indeterminada. Los personajes son individuos indiferenciados, los cuatro personajes parecen el mismo. En el género del absurdo, el personaje no sirve de soporte a una personalidad porque es simple, es resquebrajado y remite a una situación. Justamente en los idiotas hay una indefinición entre los personajes y muchas contradicciones. Tienen entre ellos una clara tensión entre el amor y la violencia y hay establecida claramente una lucha de poder. En ese proceso, que fue en el año 2009 junto al elenco de la Comedia Nacional, Liscano explicó que su intención al hablar de los vínculos humanos fue, y lo cito, teatralizar la vida familiar. Cada uno juega un papel y después de que se asignaron quedan establecidos para siempre. Si el público se reconoce en eso, entonces sabe que los idiotas no son los otros, sino uno mismo. Esta idea de trabajar sobre el núcleo del drama, que es la familia, lo profundiza justamente en su texto más representado, que es Mi familia. También estábamos viendo algunas imágenes ahí de lo que fue la puesta de la Comedia Nacional. Este texto obtuvo el primer premio en el concurso de autor nacional organizado por la Intendencia en 1996 y fue montado por la Comedia Nacional en 1998 con dirección de Ernesto Clavijo. También se recuerda la puesta del Teatro Eslabón de Canelones, dirigida por Leonel Dárdano, que fue en 2016. Esta obra fue además traducida al francés y representada en Francia. La pieza reúne a 4 actores que representan a varios personajes, que cuentan los avatares de una familia, en un relato sin fin que aborda el absurdo desde la célula principal del drama teatral y recurre a una forma de narrar que identifica con creces su dramaturgia. En Mi familia, Liscano redobla el planteo del absurdo en su costado más sórdido para hablar de los vínculos. ¿Por qué? Porque una familia se vincula entre sí a través de la venta de sus hijos menores, donde los lazos se pierden mediados por la transacción económica, mientras un hijo se aleja de la familia para irse a vivir a un árbol, y él lo presenta como el arborícola, ¿no?, como una imagen muy surrealista. Se puede decir que en ambas piezas, tanto en Los idiotas como en Mi familia, abunda la presencia de lo incoherente y lo ilógico, planteos centrales en el absurdo, que se observan los diálogos que se tornan circulares y recurrentes, y parecen rondar sobre el sinsentido. Y acá cito un pedacito de lo que es Los idiotas, donde Kate y Q conversan y Kate le dice a Q: espera, llevo esperando no sé cuánto, ¿tú crees que me voy a pasar así toda la vida? Es que me gusta saber qué es lo que me pasa, ¿podrías ayudarme? ¿Qué, por favor? Si no me cuentas nada, ¿cómo voy a poder ayudarte? Es que si me ayudaras, lo único que yo sé es que aquí estamos, sin movernos. Sigue y vamos conversando por el camino. No, Q, creo que no puedo. ¿Cómo que crees que no puedes? No sé, te dije, algo me pasa. Me dijiste que no te pasaba nada, no hace tanto rato, no puedes haberlo olvidado. Es cierto, pero te dije también, tú lo notaste enseguida. Lo noté porque te conozco. Bueno, lo notaste y enseguida me lo dijiste. Claro, algo te pasaba, ¿cómo me iba a dar cuenta? Creo que todavía me pasa. Obviamente que esto representado por Jorge y por Delphi, ¿no?, era una cosa mucho más contundente, más sentimental, se podía transmitir mejor esa idea de los diálogos circulares, ¿no? Bueno, en Los idiotas aparece constantemente el tema de la duda, el de quedarse quieto, seguir avanzando, el de arrastrar o dejar de hacerlo, el de encontrarle sentido a la presencia de las golondrinas, elemento con fuerte carga simbólica, al igual que el árbol en Mi familia. La acción en el teatro del absurdo no tiene por intención narrar una historia, comunica un conjunto de imágenes poéticas. Ionesco definía el absurdo como lo desprovisto de propósito. Estos diálogos aportan otra característica de este género, que es el humor, no vacío de reflexión. Y creo que eso después lo vamos a ver un poquito más en los monólogos que les tocó dirigir a ustedes. Tal vez sobre todo el que le tocó dirigir a Andrés, que es el que interpreta a Roxana, que es la subvención.
Después yo creo que ya el que dirigió Fernando es un poquito más oscuro, pero bueno, ahora lo vamos a conversar. Sobre este aspecto, Liscano analizó el pasaje en el que Ke le dice a Q que es idiota, y él decía: en ese pasaje me parece importante que se entienda el juego de palabras. Ahí está el nudo del texto, se expresa la dinámica de los personajes. Uno hace el papel que no le corresponde para conformar al otro. Creo que ese momento debe presentarse con humor porque es una explicación absurda. El humor seguiría la lógica del texto. Para mí, un texto absurdo de teatro es como un hombre de traje y corbata subido arriba de un árbol. En ese pasaje, lo absurdo se resume en una explicación que es cómica, aunque también trágica. Y cito, ¿qué le dice a Q? Tengo que confesarte algo que... ¿Sí? ¿Qué tenés que confesarme? ¿Que es cierto que no me escuchas? ¿Que no te interesa lo que digo? No, no es eso. Tengo que confesarte algo que vos no sabés, pero yo sí sé. Vos sos idiota, ¿qué? Un idiota al que lo único que le gusta es que yo lo arrastre. Gracias por decírmelo. Muy amable de tu parte. En la acción del absurdo se observa en algunas oportunidades una transformación que es repentina de los personajes, como es el caso de Ken los idiotas, que es quien habitualmente arrastra, y al detenerse a ver el vuelo de una golondrina decide dejar de arrastrar. También en este texto se observa una intensificación progresiva de lo que es la situación inicial, pasando de un sinsentido parcial a un sinsentido total, en el diálogo de los personajes cuando se refieren a la golondrina. Y ahí, bueno, ellos conversan sobre la golondrina, que le dice, ¿qué pasa? ¿Estoy hablándote? ¿Estás sordo? La golondrina, le dice que. ¿La golondrina? ¿Qué golondrina? Una golondrina. ¿Dónde? En el aire. ¿En el aire? No la veo. ¿Dónde está la golondrina? Ahora la perdí de vista. ¿Por qué andan golondrinas? Es la primavera aquí. Sí, pero no la veo. ¿No ves la primavera? Está en todas partes. Hace semanas. No, a la primavera la veo. A la que no veo es a la golondrina. Bueno, ya voy redondeando porque así conversamos sobre el resto de los textos que tienen un poco de diferencia con esto que yo estoy analizando ahora, porque son monólogos más breves, ¿no? Donde no hay tantos personajes. Se observa en la construcción del texto una subversión de las categorías dramáticas aristotélicas, como lo establece la didascalia inicial. Se trata de un teatro de situaciones de estados. Ke y Q son dos idiotas que lo único que hacen es marchar por el camino. Si Ke avanza, también avanza Q. Los avances son siempre mínimos, de modo que atravesar la escena puede llevarles prácticamente toda la obra. La repetición de los tópicos en los diálogos de los personajes actúan como forma de progresión del texto. Es el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos del tópico de la venta en mi familia. Acá, por ejemplo, el actor 2 dice: poco a poco empecé a ver que allí ni hablar de llevar a alguno al mercado. Con los nuevos dueños se iba a la escuela y se jugaba, pero todo hacía prever que así seguiríamos quién sabe hasta cuándo. Yo no aguanté más y resolví venderme ni bien alguien me preguntara el precio. Aunque fuera poca plata, era mejor que estar allí muriéndose de aburrimiento con aquella gente que no vendía nada. Bueno, el énfasis rítmico se da por una estructura que es cíclica, que recuerda el eterno retorno y la circularidad de la vida. Mientras en mi familia, el padre que vende a los hijos termina siendo vendido por ellos y queda en un depósito de viejos, del que sale a su vez mediante la venta de otros adultos, en Los idiotas los personajes del idiota 1 y el idiota 2 parecen una réplica de Ke y Q que llegan para repetir su mismo accionar. En Los idiotas, además, el espacio escénico no cambia y es secundario, y en ambos textos hay objetos que permanecen, como la presencia de las bolsas que se arrastran o del árbol del que un personaje no se aleja. Estos objetos escénicos tienen una fuerte carga simbólica. Recordemos que el absurdo tiene rasgos e influencias del surrealismo, que asemejan lo allí narrado a un ambiente onírico del sueño. Hay en estos textos una fuerte denuncia de la falta de vida interior de los personajes. El teatro del absurdo nace en la década del 50 y 60 en un contexto de posguerra. La desazón con respecto al ser humano marca este tipo de dramaturgia que generó un cambio en las estructuras clásicas. Quizás por ello Liscano encontró en esta forma de escritura teatral una vía para transmitir sus ideas. Luego de épocas duras de encierro y de difíciles vivencias personales en reclusión durante la dictadura. Su mirada crítica a la condición humana se desprende en estos textos analizados y pueden observarse en el resto de sus piezas breves, donde el humor y la ironía como herramienta de denuncia son un sello que lo caracteriza. Gracias. Bien. Bueno, ahora vamos a cambiar radicalmente el tono acá de la mesa porque lo vamos a hacer más como una conversación. Y vamos a conversar primero con Marianela de lo que fue el proyecto Hola. que ella dirigió. Sí. Ahí.
que fue ¿Se Resiliencia. ¿Se escucha? Perfecto, bien, sí. Bueno, que ella dirigió Resiliencia, que fue interpretada por Álvaro Armandugón. Era un monólogo y fue una adaptación que ella hizo del texto de Carlos, El furgón de los locos. Que es interesante conversar contigo porque en realidad, bueno, El furgón de los locos no fue un texto teatral, él no lo creó como un texto de teatro. Y me gustaría saber qué fue lo que a vos te interesó de ese texto y qué fue lo que vos viste como para poder llevarlo a la escena. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Te escuchaba hablar y pensaba también en lo que está pasando hoy en día con los géneros en el teatro contemporáneo. Creo que cada vez menos el género como una estructura o como, lo siento más como algo que te aprisiona, que no te permite transgredir determinados límites y no te permite trabajar distintos lenguajes que te habilitan otras expresiones. Entonces, es interesante también porque te escucho y hay algo como la historia del teatro, ¿no? De dónde venimos y dónde estamos instalados hoy en día, instaladas. Y la libertad con los recursos me parece que es una de las cosas más generosas y más buenas que está pasando. Lo digo esto también porque el trabajo con un texto, yo cada vez creo menos en los textos que son dramatúrgicos, no son dramatúrgicos. Creo en los textos, en los buenos textos y en los malos textos, como los buenos actores y los malos actores y actrices. Entonces, creo mucho en la vinculación, en la colaboración y lo que cada texto te mueve. Me parece que es el gran motor hoy en día, ¿no? Me puede mover un texto periodístico, me puede mover una poesía, me puede mover un testimonio y eso llevarlo a escena. Y luego lo trabajás, obviamente. En este caso fue lo que me pasó. Leí el Furgón de los Locos, que él me lo regaló. Me acuerdo que estábamos en el Mincho, cuando el Mincho era un bar cultural, y pasaban cosas en ese subsuelo. Yo estaba haciendo Elena Quinteros, esto parece que fue en otra vida. En otra vida, en el siglo pasado, sí, fue el 2003. Y estábamos con Álvaro Mandugón, gran actor. Estábamos los tres conversando y él nos regaló el libro. Y lo leí y quedé completamente atrapada. Me pareció, dije, no sé cómo hacerlo, que es una de las cosas que más me interesa. Cuando me pasa algo no sé cómo hacerlo, porque lo tengo que resolver luego escénicamente y no mentalmente. Pero sí el impacto de un texto con un contenido feroz que atraviesa también la anécdota, ¿no? O sea, más allá de lo político, que es lo sustantivo y es el relato testimonial de lo que él vivió, hay una experiencia humana que es lo que te conmueve y te sacude, y eso es lo esencial para hacer teatro. Porque en definitiva lo que nosotros hacemos siempre es dejar en evidencia el alma humana a través de una corporalidad, y nosotros somos espías de esa alma humana cuando trabajamos con esta maravilla que son los actores. Yo lo digo porque realmente los admiro profundamente, la capacidad que tienen de contarnos su existencia a través de ciertos personajes. Y este personaje, o estas, más que personajes, estas existencias que habitaban en el Furgón del Loco, me parecía que era un material absolutamente generoso para pensar una teatralidad o teatralidades. Y ahí nos empezamos a juntar con Álvaro. Yo también decir que a Giscano le gustó muchísimo la idea, quedó como muy entusiasmado, me dio muchísima libertad, me dio libertad. Eso también para mí es como un rasgo fundamental a la hora de trabajar, que no estuviera pendiente de si pusiste o sacaste determinado relato. Ese fue el acuerdo que hicimos, no hubiera podido trabajar. Y sí, hubo un tratamiento, no sé si adaptación, es una palabra que detesto profundamente, sí como lo que necesitaba para la escena, lo que necesitábamos tanto Álvaro y yo para la escena, y ahí fui abordando ese material, lo iba moviendo de sitio, hice una reescritura sobre el texto original, no directamente cambiando palabras, sí agregando otros textos personales que funcionaban como diálogo. Y también todas las decisiones que tienen que ver con la escena, con el dispositivo escénico, eso también forma parte de la creación, y eso también lo conversamos mucho y lo trabajamos con Álvaro, sobre qué tener, ¿no? No tener nada fue el hallazgo, no tener nada en el sentido, no tener una gran escenografía, no tener video. Habíamos empezado, un video, no sé qué, dijimos, la nada es enorme.
Sí, yo recuerdo que la apuesta se hizo en el Teatro Metro, Sí, y hoy sí, en día ya no convivíamos existe con más. Moria Casani, decíamos, me acuerdo con Álvaro, pasamos por la puerta y decíamos, no estoy entendiendo, si estamos muy equivocados, o somos muy avanzados, porque aquello de, entre la vedette y resiliencia, estuve preso, y decíamos, nos quedamos parados diciendo, no estamos entendiendo, pero fue increíble esa experiencia, eso sí que fue una experiencia sociológica, te diría, Puedo porque imaginar, sí, los aparte públicos, decíamos, yo me paraba en la puerta y decía, esto no va para nosotros. Y decía, ¿por qué? Disculpe, ¿usted qué obra va a ver? No, yo voy a ver no sé qué, las gatitas de no sé qué. No, esa es la otra puerta. Era maravilloso, pararse en la puerta para darse cuenta que públicos, esas convivencias que te perdonan que te corté, pero me había olvidado de eso. Esas convivencias absurdas que te permite el teatro, porque si estábamos en medio de un teatro comercial, había gente que nos decía que estábamos mal de la cabeza, que lastimaba o lesionaba, ese tipo de prejuicios. A mí me pareció fantástico. Me pareció, porque también algún, paracaidista que se había equivocado entraba y lo quedaba secuestrado por la obra. Y también tiene que ver con que uno rápidamente construye prejuicios y ordena con una excesiva velocidad lo que debe ser más natural o más orgánico, o dejar a que suceda también, ¿no? Esa experiencia de esa convivencia, para mí lo tengo guardado como algo antropológico, no sé. pero recuerdo, bueno, que la sala, por más que estuviera en ese teatro comercial, hoy en día no existe como tal, y no da la posibilidad de poder realizar un tipo de teatro más off, como se llamaba la sala, ¿no? Sí. Te daba así el tema de esa cercanía con el público y el trabajo que hiciste con el cuerpo del actor, porque no sé si la habrán visto, si recuerdan, pero la obra, bueno, era un monólogo, estaba solo Álvaro Armandugón y él interactuaba con una lamparita. Una luz. Que conseguimos pocas fotos para mostrar, pero bueno, él interactuaba con no una sé dónde las tengo lamparita. las fotos, sí. Y bueno, tenía un vestuario que era un traje, que él interactuaba mucho con eso y me pareció que tu centro ahí fue como eso, ¿no? Como trabajar sobre el cuerpo, sí, por las experiencias que Carlos contaba en su novela, digamos, ¿no? Sí, no quisimos trabajar como una representación realista que identificara claramente los procesos de tortura, de horror, de sufrimiento, sino encontrar estados que fueran atravesados de manera honesta de lo que estaba sucediendo en el escenario, no una representación de, no vamos a representar, eso es irrepresentable. Entonces sí, generar algo que fuera honesto en la generación de sentido, en la generación de lenguaje, en el tratamiento de los ensayos, y encontramos cosas que eran muy potentes. Estoy pensando ahora, me estoy acordando lo de la lamparita. Un día dijimos, no sé si ensayamos en mi casa, no sé si hubo un corte de luz o algo, y nos pareció súper interesante la lamparita. Y como en Uruguay no encontramos eso tenía una especie de caño. Y lo hicimos con hablamos con mi hermano que tiene una ferretería, entonces lo mandamos a construir esta cosa sanitaria que es maleable. Bueno, hicimos un invento ahí entre Álvaro y yo. Fue súper interesante también porque no trabajamos con diseñadores, por ejemplo. En eso fue bastante atípico. Yo siempre trabajo con un equipo de diseño, fue todo mano a mano siempre con el actor, que tiene sus pros y sus contras. También tiene que ver con la idea de austeridad que queríamos dar, como una austeridad, como llegar como al hueso, de la misma manera que te llega al hueso el relato. Entonces, despojar de todo artificio, despojar de determinados excesos para que apareciera el actor solito, ¿no? Desnudo en la literalidad de su cuerpo y desnudo en la literalidad de su espíritu y de su humanidad escénica, ¿no? Sí, de hecho trabajabas mucho en la oscuridad, con la voz, y también incorporabas una voz en off, que es lo que me decías de los textos que habías agregado a lo que era la novela original, que ellos iban explicando sobre qué es la resiliencia y bueno, sobre esa experiencia que me imagino que fue lo que te atravesó de la lectura también, del furgón de los locos. Sí, por eso el nombre, resiliencia. Bien, Marianela, no sé si vos querías agregarnos algo más de este proyecto, porque Marianela ahora va a ir a una conferencia de prensa, porque bueno, ella está al frente de un proyecto muy grande que se va a estrenar ahora en octubre, con el elenco de la Comedia Nacional, que es con todos y todas del elenco de la comedia. La banda sinfónica, ¿no? Y la filarmónica. La orquesta filarmónica. No falta nadie. Nadie. Es un proyecto muy grande que bueno, ella va a anunciar ahora en un ratito. Están invitados si quieren, abajo en el Café Alegro a las 13:30 horas. No, bueno, que no fue, también otra cosa que fue interesante, eso fue en el 2006, es verdad.
de los comentarios de algunos colegas que dicen, qué pesada, otra vez la dictadura, esto a nadie le importa, qué pesadilla, colegas de izquierda, ¿no? Qué pesada, no, y fue increíble, no fue muy bien de público. Eso también, como el prejuicio que uno construye rápidamente sobre lo que le gusta a la gente, sobre lo que la gente quiere ver, ese comentario también tan absurdo como si uno supiera lo que la gente quiere ver. Y eso es interesante, las devoluciones del Sí. público tenían como un acercamiento a las personas porque era realmente como impactante. Sí, ¿no? y bueno, hicimos funciones también, hicimos una gira por el interior, quedamos seleccionados en un festival en Venezuela, tuvimos otras invitaciones, algunas no las pudimos concretar, y mucho también acercamiento de gente muy joven, y esto que te decía, ¿no? No, yo cada vez creo menos en los géneros y saber de antemano lo que la gente quiere. La gente quiere reírse, la gente dice, todos esos lugares comunes que tenemos construidos como frases, que las repetimos, esto no es lo que la gente quiere pasarla bien, la gente tampoco sabe lo que quiere, ¿no? O sea, uno cuando va a enfrentarse a una expresión artística no tiene previamente establecido, bueno, yo quiero ver determinada cosa, uno quiere que le pasen cosas. ¿Y Carlos vio la apuesta? Sí, bueno, los ensayos. ¿Me puedes contar ahí un poquito? Bueno, me acuerdo que el primer ensayo, que era un ensayo, estábamos haciendo una especie de, trabajamos mucho en una línea que me interesa mucho, que es la investigación, un taller, vas probando cosas, tenés puntos de partida, premisas que no necesariamente partís del texto, sino de ciertas imágenes o estados o determinadas consignas que le doy al actor, improvisamos muchísimo, somos dos colgados en eso, nos encanta improvisar, vamos a pasar improvisando 1 hora, 2 horas, así, produciendo material. Y estábamos ensayando en el subsuelo de que ahora no sé qué es Lolita o algo así, donde era la librería Bookstore. No hay nada de pasado, o sea, todo es pasado arrasado, no está nicho. Y él fue un ensayo, bueno, un ensayo no, todavía no era un ensayo, y quedó impactado con lo que estaba haciendo Álvaro, porque había una bolsa, estábamos trabajando en medio de un poco de la basura, ¿no? Pero me acuerdo que había una bolsa de basura y que Álvaro se la puso en la cabeza y empezó a probar determinadas cosas y él dijo, esto que acaba de decir, bueno, esto es lo que te pasa en el teatro cuando vos improvisás y no estás pendiente o no tenés una dependencia solamente de un texto que tenés que representar. Cuando abrís otras posibilidades y dejás que el territorio emocional e intelectual actúe de otro sitio, tenga otra caja de resonancia. Entonces aparecen cosas fantásticas, ¿no? Sobre todo cuando crees en esa metodología. Y bueno, y después sí fue a ver varios ensayos, el estreno. Sí, tuvo como un acompañamiento muy cercano y bueno, interesado y con mucha libertad. Jamás me dijo, no hagas esto, no hagas lo otro. Bien, la apuesta también fue representada en Venezuela, me dijiste, ¿no? Por otro actor. No, eso lo hicimos nosotros que fuimos a un festival y ahora hace poco fue representada en México. Ahí está, sí. Hace poco no, hace unos años. Si buscan, en YouTube hay una grabación que se puede ver de la obra completa, pero era otro actor y en ese proyecto tuviste participación. No, cuando yo le doy un texto no quiero saber nada, que hagan lo que quieran. O sea, para lo entrego, lo entrego, si no, no lo entrego. Para saber si a vos te parecía que lo que habías querido transmitirse... No, pero no intervengo en eso. Bien. Cuando tomo la decisión de que puedo entregar un texto, le digo, haz lo que quieras. A veces me consulta, no, haz lo que quieras. Si te lo doy, es tuyo, ya está. O sea, me desvinculo. Si no, entro en una situación como, me gusta, me dejan en un lugar, hacer lo que quieras. Eso es literal, soy súper honesta. Si no, no lo doy. Para mí es como muy simple. Bien. Y para Álvaro, ¿cómo fue ese trabajo con el cuerpo? Y bueno, no solo eso, sino lo que transmitía y lo que transmitía ese cuerpo y el texto que estaba llevando. Sí, fue muy exigido, pero creo que a los dos nos interesa ese tipo de abismo. Fue abismado, no sé cuál es la palabra, abismado. De un gran vértigo de no saber dónde, sin final. Y eso me parece que para un trabajo de creación es fascinante. O sea, que te conmueva, que te atraviesa, que te haga sufrir, que te haga pensar, es todo lo que queremos hacer siempre. Al menos superamos con lo que trabajamos. Algo interesante que dijiste fue el tema de que la gente está cansada como de escuchar sobre la dictadura y no. En esa época. En esa época, Eva. Yo te iba a preguntar si vos ahora, por ejemplo, volverías a embarcarte en un proyecto como con una temática así o... Es lo que te dije, yo me vuelvo a embarcar en un proyecto que me atraviese, que me conmueva, que me sacuda, que me dé cuenta de que esto no lo puedo hacer, esto no se puede decir.
esto es polémico, esto te prende fuego, te enciende, eso es lo que me interesa hacer. Bien, hablamos un poco también, porque para armar la mesa tuvimos que hacer un poco de intercambio y conversábamos como que veíamos que en la escritura de Carlos en sí no es que exista un método, ¿no? Sino que sus piezas son como las piezas teatrales, hablamos, ¿no? Como que tienen diversas características, son muy dispares. Y bueno, la pieza tuya fue Resiliencia. Me había olvidado ese premio. Sí, porque ganó el premio Solos en el Escenario del Centro Cultural de España y el texto está publicado, cosa que es importante por si alguien quiere acceder a él o quiere leer, el texto está, se puede... Por ejemplo, cuando nos presentamos a ese concurso, que no existe más lamentablemente, te pedían, era interesante porque no te pedían solamente el texto, te pedían un boceto de puesta en escena, más que de puesta en escena como de tratamiento escénico, o sea, qué intenciones tenés, de por qué lugar vas a abordar. Y yo presenté que iba a trabajar con video, presenté un montón de cosas que después no hice. Y que nadie viene a decirte, che, mirá que acá firmaste esto, cobraste determinada plata, lo hiciste, porque los caminos de la creación son así, y me parece fantástico que existían determinados concursos que no están pendientes como el formulario para corroborar esto se hizo o no se hizo, porque nos dimos cuenta, porque una cosa es lo que la cabeza piensa y otra cosa es lo que el cuerpo piensa. Y a veces se comunican y a veces no. Entonces, cuando vos pensás un proyecto, siempre lo pensás desde acá. Cuando lo ejecutás, aparece el cuerpo. En el caso de la teatralidad, lo teatral. Entonces ahí, ¿qué vas a estar pendiente? ¿O vas a tener como una fidelidad, una lealtad a lo que escribiste porque presentaste a un concurso? No, yo voy a ser leal a lo que está sucediendo ahí. Después se verá, se me echan o se me censuran. Lo digo porque me parece que también tiene que ver con el recorrido que hicimos con Álvaro de honestidad. Me parece que había un compromiso de honestidad con un texto. Entonces el compromiso de honestidad tiene que aplicarse a todo, no solamente al discurso teórico. Si yo tengo un compromiso de honestidad porque hay un texto que es muy honesto, yo también debo aplicar lo mismo luego cuando trabajo, ¿no? Porque, bueno, pensé originalmente que tiene que tener determinados recursos y tengo dinero para hacerlo. No, el video nos daba una cosa más, no sé, no funcionaba. Sí, como cierta no sé, no quiero poner ningún tipo de adjetivo, simplemente no funcionaba y queríamos dar una cosa más austera, esa es la palabra, más desnuda, más inquietante, que también te conmoviera, que también a algunas personas les pasaba que decían, no puedo escucharlo, está bien por ahí. Y ahora mirándolo en perspectiva y con ese recuerdo, ¿no? Bueno, no lo mires en perspectiva. Bueno, pero sí, para sí. cerrar contigo, sí vamos a conversar con ellos también sobre lo que fue Maratón Liscano, preguntarte qué te dejó ese proyecto como director. Pero lo que pasa es que yo, es esto que te decía recién, para mí creo que tengo muy pocas historias escénicas que no las haya hecho porque fui sacudida. ¿Sí? Estoy pensando exactamente una que hice por trabajo. Bueno, pero esas cosas que nos pasan los artistas, que tenemos que comer. Sí, fue tomar una decisión muy radical con algo político que luego seguí desarrollando, trabajar sola a partir de alguien, una historia escrita que es un testimonio, que está muy bien escrito, y es una línea que seguí desarrollando, ¿no? Desde diferentes lugares. Y puede ser desde ese lugar en perspectiva, como decís vos, porque miro para atrás y me da un escalofrío el tiempo que ha pasado, ¿no? Entonces por eso no me gusta hacer ese. Pero sí, cuando lo político está muy relacionado con lo humano, eso me parece como, es un motor ahí, es un potencial gigante. Bien. Bueno, gracias, María. No, gracias a ustedes. Bien, ahora con ellos vamos a conversar un poco lo que fue la apuesta del Maratón Liscano, que como habíamos dicho, en realidad... Gracias. Bueno, la apuesta del Maratón Liscano fue en 2016, no en 2006 como habíamos dicho hoy, y reunía seis piezas breves de Liscano, que son las que podemos encontrar en este libro de Ediciones Caballo Perdido. Y dentro de estas obras estaban Cambio de Estilo, que es la que actuaba Leonardo Ibero Núñez y la dirigía Juan Antonio Sarabí. Problemas de la señora Macbeth, en la que actuaba Jimena Pérez y la dirigía Florencia Zabaleta. La Subvención, que la actuaba Rosana Blanco y la dirigía Andrés Papaleo.
La Irreverencia, en la que actúan Luis Martínez y Natalia Chiarelli, con dirección de Gabriela Hermano. Un ciudadano que trabaja y cumple con su deber, que la protagonizaba Fabricio Balbiati y la dirección es de Fernando Banet. Y Retrato de pareja, en la que actuaba Fernando Dianesi y la dirección es de Lucía Sommer. Bueno, para empezar, preguntarles por qué este proyecto es bastante diferente a lo que estaba mencionando Marianela, que era como un proyecto, bueno, ella en realidad hizo no le gusta la palabra adaptación, pero hizo como una adaptación de un texto que no era teatral. Estos textos sí son teatrales y son monólogos en su mayoría, ¿no? Salvo en uno que habían 2 actores, los demás. No es como un formato que el elenco oficial trabaje en general, es un formato que la comedia no hace, no realiza tantos monólogos. Cuéntame un poquito cómo fue ese trabajo con esos textos. Yo te apago el micrófono. En el consejo. Fue un año especial porque es un año en que Mario Ferreira, que fue director antes de Gabriel Calderón, los últimos 6 años, director artístico, elegido por el elenco, vuelve a la dirección artística del elenco y bueno, estábamos atravesando una situación especial dentro de la institución. Y bueno, había que ordenar un poco la casa y una de las ideas que él propone el director artístico de la Comedia Nacional trabaja junto con un consejo artístico que está integrado por delegados del elenco. Entonces propone hacer un año que sea solamente de autor nacional. Y bueno, dentro de ese año de autores nacionales participó Marianela también con una versión de Barranca Abajo. También Sanguinetti con El gato de Schrödinger y, en fin, varios dramaturgos nacionales del momento. Y una de las ideas que él propuso fue empezar con un proyecto que fuera del elenco y con el elenco, es decir, que los actores y los directores formaran parte del elenco de la comedia. Y bueno, él nos propone trabajar sobre Carlos Lescano, una especie también de pequeño homenaje de que fueran todas obras de él y darle este formato que se llamó maratón por eso mismo, porque eran todas obras cortas y que componían como un mosaico. Ese es el origen de Maratón Lescano. De alguna manera nosotros dentro de estas propuestas de Mario, esta dinámica de trabajar con actores que habitualmente, o algunos sí, otros no, en mi caso era algo de las primeras veces que hacía, dirigiendo a sus propios compañeros, venía ya de una cosa que se llamaba Entre Nosotros, que venía de otro tiempo donde salían espectáculos que pudieron ver, como que dirigió Andrés, México, que dirigió Lucio, etc. Entonces también esa dinámica de alguna manera estaba rondando un poco el trabajo y de esa manera, bueno, abordamos estos textos dirigiendo a nuestros compañeros. ¿Habían tenido previamente algún acercamiento a los textos de Lescano o fue la primera vez que trabajaron con su dramaturgia? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que estamos muy contentos de poder participar de esta instancia. En mi caso, no, fue la primera vez que tenía un acercamiento a los textos de Carlos Lescano y me tocó justamente La Suspensión, que ahora te escuchaba hablar. Y hay un elemento que creo que atraviesa un poco varios textos de Lescano y particularmente La Suspensión, que es el humor. Es algo con lo que yo conecté enseguida con ese texto. La Suspensión trata justamente de un dramaturgo que quiere hablar con el director de cultura para que le pague el pasaje para poder viajar a un festival que fue invitado. Entonces, en el festival tiene todo pago, pero necesita el pasaje. Entonces es un ensayo de ese dramaturgo que está en su casa y se responde a sí mismo sobre, no sé, lo que le va a decir el director de cultura, del Ministerio de Cultura, que nada, los años 90, creo que lo escribió en el 96, donde, bueno, creo que no había casi apoyo para los escritores. Y bueno, en ese caso, yo también tuve la oportunidad de trabajar con una gran actriz, con Roxana Blanco. Transformamos, en vez de un dramaturgo, fue una dramaturga. Y bueno, y a través del humor, porque en definitiva el personaje se pregunta y se responde a sí mismo y se va enojando
la fantasía del director de cultura, que termina diciendo, no, este gobierno nunca me apoya, bueno, ese tipo de salidas que creo que vivimos muchas veces, sobre todo del teatro independiente. Todos acá venimos del teatro independiente, seguimos trabajando también, más allá de pertenecer al elenco de la Comedia Nacional. Cuando necesitamos solicitar apoyo, fondos para llevar adelante proyectos, sea de escritura, de teatro, de lo que sea, vinculado al artístico, siempre es muy difícil y dependemos del apoyo estatal, porque las obras no se sostienen solamente por los ingresos de venta de entradas o de venta de libros, es imposible. Y me parece que él aborda esta temática en la subvención con mucho humor, y eso creo que permitía que los espectadores pudieran ponerse un poco en el lugar del artista o del escritor, del dramaturgo, en este caso de la dramaturga, que es la Roxana, de lo que puede ser estar en esa situación, ¿no? De quiero hacer algo, no tengo el dinero y solamente necesito la ayuda del Estado para que me tienda el puente para poder desarrollar mi trabajo. Y bueno, y eso desde el humor, creo que para mí el humor es una herramienta muy fuerte, muy potente para poder poner sobre la mesa temas, y creo que bueno, que ese texto de Liscano para mí fue un placer en ese sentido. Tenemos un registro que por suerte pudimos dar con Enrique Sosa, que ustedes me avisaron que él filma teatro porque él quiere, porque ama el teatro, y tiene un archivo de unas 800 obras. Exacto. Enrique, sí, no. Es que Enrique Sosa creo que es médico, es ginecólogo de profesión, y desde los años 90 empezó a filmar teatro de forma amateur, y tiene un registro de todas carreras enteras de actores, actrices, y bueno, y él también se filmaba nuestras obras y está tenía el registro de Maratón, que fue en 2016. Decíamos, pasó mucho tiempo, no fue hace tanto, en 2016, capaz que bueno, unos años atrás. Pero bueno, ahí está Roxana, no sé si se podrá escuchar el audio un poquito porque era un poco lo que estaba hablando antes. La política cultural del gobierno, por ejemplo, alabarle lo poco que han hecho. No puedo decirle al burócrata que este gobierno ha hecho muy poca cosa. Este gobierno es una porquería. Este gobierno ha hecho solo 2 o 3 cosas. Digo, lo poco que han hecho me van a cerrar la puerta de la cara. Hay que ser hábil, Tengo que decirle lo mucho que han hecho, que sea mentira. Es la verdad, todo el mundo lo sabe, para este gobierno la cultura no existe, mucho menos trabajadores de la cultura. Miren, no se puede decir nada, no se puede venir a mi plata y decir, vengo a darle la oportunidad a mi gobierno de mierda que haga algo con la cultura. Pensar bien lo que se va a decir, hay que pensar bien. Sacudo el arma de producción. Ajá, Cortés. Le hago un poco sobre lo mucho bueno que este gobierno ha hecho por la cultura. Un gobierno con sensibilidad, funcionarios y gobernantes cool. No dice como la que es un gobierno de mierda que no se preocupa por la cultura. Créame. Créame que yo no comparto para nada lo que se dice por ahí de este gobierno. Entre ciertos medios, entre ciertas gentes, al contrario, eso no es verdad, permiso. Yo creo que pocos gobiernos han hecho tanto por la cultura como este, en especial. Claro, hay gente que no está conforme. Pero son los menos. La inmensa mayoría de los trabajadores de la cultura habla muy bien de este gobierno. Lo preparo, le da una introducción y le pido que me paguen pasando la entrevista. Solo pasando. La organización se encarga del resto. Hoteles, comidas, lugares, sí. Ahora más adelante tenemos algunas imágenes también de la
que dirigió Fernando, que bueno, va en otro tono, un poquito más serio, digamos, aunque tiene sus momentos también como de ironía, ¿no? que era una de las herramientas que él utilizaba mucho en su lenguaje escrito. Ahí vemos a Fabricio, tenemos un extracto un poquito más breve. En ese clima tópico, cuando llega alguien del gobierno y le dice, elija. Si eso llegara a ocurrir, yo elegiría el mayor de los sacrificios. Y mandaría a la cárcel a quien te conozca. Que no es a otro que no conozco tanto. Lo torturaría para defender lo único que tiene valor, la libertad. Sí, señor, eso haría. Defender mi libertad, como fuera. Ahí capaz que lo pausamos un poquito para conversar un poco con Fernando, un poco cómo fue ese trabajo con ese texto que tenía otro tono, ¿no? Un tono más oscuro. Totalmente. Sí, este era uno de los textos más breves de la obra, de los textos del teatro del Liscano, donde le da voz en un retazo ahí de casi que confesional a los hombres grises, a esos hombres que, los nombra así, a esos hombres que sirven al sistema, a esos hombres que no son poesía sino que son prosa, dice el texto. Entonces nadie le canta canciones, nadie está como dándoles la posibilidad de expresarse, o ellos mismos se niegan a esa expresión y salir a la revolución, digamos, y habla de la masa, de lo importante que son para la masa. Entonces empezamos a trabajar con Fabricio sobre ese texto que, como decías, tiene una ironía muy grande, porque también habla de la necesidad de tener voz, aunque están callados, y también habla de la necesidad, en nombre de la libertad, poder hacer las cosas más atroces también de esa manera. Y también se filtran algunos recuerdos de la cárcel, ¿no? En ese monólogo, que bueno, Liscano lo transmitió a lo largo de su obra, de sus escrituras más extensas, novelas. Se habla de una escritura carcelaria. De hecho, creo que era el único texto que tenía directamente vínculo con la dictadura, no recuerdo si que directamente no repasé hace poco, pero para nosotros es pila porque pasaron muchos trabajos por arriba después, pero era el único que tenía vínculo con la dictadura y que lo ponía también en esa ironía, como supongamos que en algún momento en un país pasa tal cosa, y hablaba claramente de todas sus referencias y de todas las violencias que tuvo, de cómo esa sociedad pasó lo que pasó, y bueno, se ponía en situación pensando un poco en qué haría él. Bueno, y este justamente es el final del espectáculo, del monólogo, perdón, donde plantea justamente el vínculo. Sí, imagino que para vos insertar ese monólogo en el resto de la estructura, que era un poquito más jocosa, trabajaba más con la ironía, el humor, los actores estaban un poquito más arriba, debe haber sido como difícil o no sé cómo lo trabajaron, cómo lo conversaron. Como tenía esta especie de cosa de mosaico, de misceláneo, donde cada trazo había una estructura que sostenía, y había una línea estética, y había una línea musical, y había determinados elementos que unían, pero cada pieza tenía un principio y un final bien marcado. Claramente no recuerdo ahora exactamente el orden, pero sí, casi todos los textos tenían, este era el penúltimo texto, antes de Lucía, pero casi todos los textos tenían humor fuertemente, una impronta de humor fuerte. Y como que bajaba un poco de alguna manera y también planteaba de alguna forma que el espectador viera que ese ser que estaba ahí hablando podía ser el mismo, podía ser parte de ellos también. Entonces había una cosa de la idea, o lo que trabajamos fue tratar de esa identificación, de esa sorpresa de hasta dónde se puede llegar. Entonces era como ir metiendo de a poco en la brevedad al espectador en ese viaje y bajar como a una reflexión un poco más desde otra línea, no por dramática profunda, sino desde otra forma de abordar esa reflexión que proponía Liscano. Néstor, capaz podemos ver un ratito de Retrato de pareja, que fue la obra que dirigió Lucía. Así vamos después conversando sobre la globalidad del espectáculo y ya vamos redondeando la mesa. Pero también tiene mucho de humor, como van a poder ver acá, el trabajo de Fernando se va a poder apreciar bien. Sí, cuando la canción habla del manicomio,
Todos sentirán admiración por vos, por haberme cuidado y soportado en todos estos años, por haber dedicado tu vida a protegerme, a mí, una bruja insoportable, pegada, que me hacía preguntas, y él quemando su juventud junto a ella. Con el talento que tenía, que hubiera podido ser un actor de carácter, o un gran jugador de fútbol, tratando de protegerla, acabó inmolando su vocación en el altar del matrimonio. Eso es lo que estarás insinuando por ahí. Preparando el terreno para ese rayo. O por ahí, quién sabe con quién o con quiénes. Sugiriendo que yo estoy loca y que no me deja por lo. Pero qué otra cosa se puede esperar de vos. ¿Qué mujer que no sea esta pobre loca que vive contigo se atrevería a acercarse a vos? ¡Claro que no estar loca para aguantarte como te aguanto! No estuviera loca, no seguiría viviendo contigo como sigo. No sé por qué. Bueno, vamos a hablar así. Me lo demostraste y acabé de aprenderlo. Agradezco la franqueza. Bien, Lucía. A ver, contanos un poquito. El texto fue retrato de pareja. Sí. Bueno, voy a contar la anécdota. Yo tenía la suerte de ya conocer a Carlos. Bueno, por su vínculo amistad con Marianela, con Álvaro. Yo había visto Resiliencia y fue un espectáculo que a mí me. Voy a decir esto, porque Álvaro no está presente, pero yo creo que es el mejor trabajo que voy a hacer de un actor de Álvaro Montalbán. A mí me conmovió radicalmente. Y Carlos estaba ese día. Y él me regaló ese librito que tiene de caricaturas que se llama Escenas sin palabras. Y cuando Mario o sea, el texto lo vio un poco Mario Ferreira, ¿no? Y nos dio los textos, en eso pienso un poco también lo mismo que piensa Marianela. Creo que las definiciones, obviamente, que con el paso del tiempo ha ido cambiando, ¿no? Pero las definiciones de en qué género está parado un texto se han ido moviendo cada vez más y nos permiten a nosotros, también porque los autores se mueven dentro. Recordaba una cosa de un taller de D'Artagnan sobre Brecht. Decía, todo el mundo habla del distanciamiento brechtiano, pero Brecht escribió un montón de obras y no todas hablaban del distanciamiento o trabajaban distanciamiento, fue algo que él fue llevando. Y creo que en este mismo libro hay un montón de versiones de teatro de Carlos Licano. Entonces, una de las cosas que hicimos con Fer cuando nos juntamos fue, no tenemos idea ninguno de los dos cómo se hace este texto. No tenemos la menor idea. Partamos de eso, no tenemos ni idea de cómo se hace y vemos que vamos encontrando. Y sí le di ese librito de Escenas sin palabras, porque le dije, para mí es, además de que me divirtió mucho leerlo, porque los dibujos son como esto, ¿no? Como las caricaturas más tontas que yo vi en mi vida, y al mismo tiempo son como muy entrañables. No sé si es palabra eso sacando, pero no sé si es como de osito, ¿no? Que da mucha ternura ese libro de caricaturas. Y me parece que tenía mucho que ver con este material, ¿no? Como qué visión tenía él sobre la relación de la pareja. No sé si era él o por lo menos en ese trabajo. Y trabajamos sobre esos dos, sobre el texto y sobre esa visión. Y bueno, y también sobre la genialidad de Fernando Dianesi.
no les quepa la menor duda, que es también, tiene mucho que ver el material del actor. El actor es un gran actor, aporta sin parar material muy lingüista. Entonces también fue como un trabajo de ida y vuelta con él, y bueno, y trabajó mucho sobre los objetos también, él desarrolló un trabajo hermoso sobre los objetos. Y recordábamos ahora con Fernando Panet, que además nosotros nos pasaba que estábamos haciendo la reposición de Las Maravillosas, un texto de Taco Larreta, acá en esta sala, no, en esta no, la de abajo, y éramos los directores que no podíamos ver a nuestros actores, porque estábamos en función al mismo tiempo, o sea, creo que vimos el ensayo general solo, ¿no? Sí. Solo estuvimos en el ensayo general porque estábamos haciendo las funciones, pero yo tenía la suerte de llegar siempre al final cuando pasaba la aspiradora y poder estar para el saludo ahí, para ver qué había pasado, cómo lo habían vivido. Bueno, eso. Ese texto de Retrato de Pareja es un hombre, ¿no?, que llega a su casa y que, bueno, se viste con un delantal y empieza a hablar como si fuera la mujer, ¿no?, de las discriminaciones que la mujer le hace, y bueno, está plagado de humor, como hablábamos hoy, ¿no? ¿Tuvieron algún vínculo con Carlos en este proyecto? ¿Qué devolución pudo dar? ¿Lo vio? Yo quería aclarar también eso, quería aclararlo, que Carlos nos dejó en libertad absoluta para trabajar. Jamás, o sea, él no estaba ni marcando a ver qué habíamos hecho, ni qué versión, todo lo contrario, dije, fue muy generoso en eso, tomen el material y hagan con él lo que quieran. Y después fue a las funciones, pero siempre en calidad de público. Ese es el recuerdo que yo tengo, no sé si alguien después tuvo un encuentro cercano del tercer tipo, pero... Como no podíamos estar pasando eso, hoy justamente le consultaba, sabía que lo había visto la obra, no tuvimos la suerte de poder compartir y convivir un rato con él. No, fue siempre, y las veces que fue con barra de amigos y en calidad de público. O sea, fue muy, muy generoso en ese sentido. ¿Y qué les dejó este proyecto a ustedes, digamos? Porque fue un trabajo especial donde ustedes dijeron a sus propios compañeros, fue un texto de autor nacional, que también hemos tratado conmigo, y un trabajo colectivo, que era lo que hablaba Carlos, ¿no? Le dio la posibilidad a él de poder que sus textos llevaran un trabajo más que colectivo, porque eran varios directores trabajando si bien sobre la misma pluma, pero bueno, lo que cada uno tiene su característica. Sí, en mi caso, yo había tenido la oportunidad de dirigir a mis compañeros en dos instancias, una que había sido sin montaje y después una obra que es Tiempo todo entero, que estrenamos también con Roxana Blanco. Y esta era la primera oportunidad que tenía de trabajar en el Solís, en la sala grande. Y también coincidente, mucha coincidencia con lo de Marianela, no sé si es un criterio para las obras de Lescano, también desde la austeridad, porque no había escenografía, o sea, estaba el teatro pelado, el vestuario, o sea, no teníamos diseñadores tampoco, éramos los directores que acordamos qué música íbamos a usar, qué color íbamos a tener como criterio para que más o menos hubiera como estética, los muebles que usamos también tenían que ver un poco con muebles que ya existían, o sea, se ve que hay una tendencia de la austeridad del Lescano, digo, de cuando se lleva a escena. Pero otra cosa que también la dijo Marianela, que yo creo que estaba muy apoyado en la actuación, en los actores, en la persona que estaba arriba del escenario. Yo creo que sí, que cuando uno escribe está transmitiendo sus vivencias, su pensamiento. Después cuando te toca el rol del director, vos también te estás expresando a través del texto de otra persona, si no lo escribiste vos. Pero el actor, o la actriz en este caso, es la que expresa, luego del trabajo con el director, cómo pasa por su cuerpo el texto del actor. Y al estar el teatro despojado, solamente había una luz general, un vestuario que podría ser hasta ensayo, muebles de ensayo, todas las actuaciones estaban puestas, todo el foco estaba puesto en el actor, y se sostenía totalmente eso, porque a veces uno piensa en el Solís, piensa en una espectacularidad que tiene que tener, no sé, una mega escenografía, y
Y a veces con una buena actuación es suficiente. En el caso de Roxana, otros compañeros también, una actuación excelente. ¿Y qué me dejó eso? Ese aprendizaje de confirmar y decir, bueno, a veces solo se necesita, creo que lo dijo Cartoon el otro día, un actor, un texto y una luz. Y a veces también hemos actuado con apagón. Hemos tenido accidentes donde hay apagón en la sala y seguimos actuando, que la gente a veces no se tira con el celular. O sea, eso es teatro. Creo que los textos de Lescano, bueno, a mí me dejó esa experiencia. Y también me pasó un poco como ellos, de que solamente pude ver el ensayo general, no pude ver lo de las funciones, por eso ahora no había visto cómo reaccionaba el público, no había visto el aplauso espontáneo y me gustó mucho ver ahora así que bueno, gracias. De alguna manera esto que decía Andrés en un teatro que acostumbramos a que no sea un espacio para obras íntimas, sino una intimidad hermosa. En mi caso, el gusto por haber empezado con un camino ahí, descubrí un poco por el encuentro de la dirección, no estoy haciendo un poco autorreferencial, pero bueno, es lo que me dejó gracias al mexicano, y conocer a mis compañeros de otra manera, no solo con Fabricio, que teníamos ese mano a mano, y encuentro que parece que fue un actor fetiche de Lescano, porque estuvo también en la otra, así que puede ser de obras de Lescano, que también el intercambio con los directores, eso que hablaban recién, que conocen de acuerdo con determinadas cosas, el poder ver de qué manera poder utilizar mejor el funcionamiento del espectáculo, no sé, creo que nos permitió conocernos e indagarnos de otra manera que habitualmente, bueno, estamos al servicio de una obra como actores, entonces eso también siempre es enriquecedor para nuestro trabajo y sobre todo para un elenco como la comedia con el cual convivimos y tenemos muchos desafíos y muchas obras que como esta también de alguna manera llega para integrarse como agente externo, ¿no? Porque no es algo que decidimos nosotros hacerlo, sino que, si bien podríamos haber hecho más la dirección, pero sí es algo que, de esto que hacemos siempre, de apasionarnos y nos enamoramos de los textos que nos llegan, de los autores, de los trabajos de los compañeros y los directores. Bueno, en nombre de la organización, bueno, yo les quiero agradecer también por su tiempo y por el tiempo de venir acá a pensar juntos, ¿no? Porque justo fue lo que hicimos, de pensar juntos el teatro, de pensar juntos la estructura de Carlos, la dramaturgia, y bueno, y también de hacer un esfuerzo por rescatar el registro del teatro, que es un arte que es efímero, y bueno, que si no lo vimos, nos lo pudimos entre todos reconstruir lo que fue la Maratón Tucano, y bueno, agradecerles mucho. Y ya que estoy, aprovecho, yo sé que las clases están agotadas, pero si no vieron Frankenstein, los invito a que puedan ir a verlo porque... Yo todavía me vi. Bueno, Vayan, porque siempre hay quien falla. Vayan. Acérquense a la facultad de medicina. Una versión maravillosa que bueno, les agradecemos mucho también. Gracias. Gracias.